La Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México. Este hecho histórico marcó el inicio de una etapa llena de cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Para entender este movimiento social es necesario hablar de sus causas, y una de ellas, sin duda alguna, es el porfiriato, época en la que por más de 30 años gobernó Porfirio Díaz, siendo un dictador. Su forma de gobierno trajo como consecuencia una inestabilidad en el país, lo que provocó un levantamiento armado dirigido por Francisco I. Madero, quien elaboró el Plan de San Luis, en el que declaraba nulas las últimas elecciones y se reafirmaba el principio de no reelección y el derecho del pueblo al sufragio efectivo. En este plan se hace un llamado a los mexicanos para que se levantaran en armas contra el gobierno del dictador el día 20 de noviembre de 1910. Francisco Villa fue un revolucionario que participó en el norte del país. Era un joven bandolero que se había levantado en armas pidiendo justicia para todos los pobres que no tenían otro destino más que trabajar. En el estado de Morelos, atraídos por la promesa del respeto de tierras del Plan de San Luis, los campesinos apoyaron a Madero y se levantaron en armas bajo el mando de Emiliano Zapata. Finalmente, el 21 de mayo, se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en los cuales Porfirio Díaz renunciaba al gobierno. En octubre de 1911 se llevaron a cabo las elecciones y Madero resultó electo como presidente. Este acontecimiento no dio fin a la revolución, ya que los líderes del movimiento no estaban de acuerdo con las nuevas políticas implementadas por el presidente. Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayutla y se rebeló contra el gobierno maderista y autorizaron a los campesinos a recuperar sus tierras por medio de las armas. Un año después, estalló la revolución en Chihuahua, al mando de Pascual Orozco. En 1913, estalló la revuelta contra Morelos y se nombró comandante militar de la plaza a Victoriano Huerta, quien lo traicionó y lo mandó a asesinar el 22 de febrero del mismo año. En Coahuila, el gobernador del estado, Venustiano Carranza, dio a conocer el Plan de Guadalupe, en el que desconocía el gobierno de Huerta y se declaraba primer jefe del ejército constitucionalista. En Chihuahua, Francisco Villa también se unió a Carranza en contra de Huerta. En el estado de Morelos, Zapata mantuvo la guerra contra el gobierno de Huerta. Ante el empuje revolucionario y la falta de apoyo del extranjero, Huerta se vio obligado a renunciar a la presidencia el 8 de julio de 1914. Los grupos revolucionarios iniciaron una lucha de poder, ya que cada uno de ellos había tenido diferentes problemas, por lo tanto, sus intereses eran opuestos. Carrancistas eran prósperos hacendados del norte del país. Villistas eran bandoleros, campesinos, mineros y obreros. Zapatistas eran campesinos del estado de Morelos. El movimiento terminó con el triunfo de los carrancistas y con ello la elaboración de una nueva constitución, la de 1917.